Tu cerebro lleva años ejecutando un programa que tú no escribiste. Y lo peor no es eso. Lo peor es que tú lo llamas personalidad. No soy disciplinado. Siempre he sido inseguro. Así es mi carácter. Yo no nací para esto. ¿Te reconoces en alguna de esas frases? ¿Las has dicho esta semana? ¿Las has pensado esta mañana? Escúchame bien. Eso no es tu identidad. Ese es tu historial y hay una diferencia enorme entre las dos. La neurociencia lleva décadas demostrando algo que la mayoría de personas nunca aplica a su propia vida. El cerebro no es una estructura fija, es un músculo que se esculpe con repetición. Lo que hoy llamas yo soy así es simplemente lo que más has practicado ser. En este video vas a entender cómo tu cerebro construyó una identidad automática sin que tú lo decidieras. Porque muchos rasgos de personalidad son patrones aprendidos y no verdades permanentes. Y conocerás dos historias reales de personas que vinieron a sesiones de coaching conmigo y transformaron lo que llevan años creyendo que era su forma de ser. Y quédate hasta el final porque al cerrar este video te voy a revelar algo que muy pocas personas se atreven a preguntarse sobre sí mismas y que podría cambiar completamente cómo te ves. Bienvenido, mi nombre es Ramses Tell, coach de vida y emprendimiento. En este canal no hablamos de motivación efímera. Hablamos de transformación real, cómo funciona tu mente, cómo reprogramar patrones que te limitan y cómo construir una vida alineada con quien realmente quieres ser. Porque la mayoría de las personas no tiene un problema de capacidad, tiene un problema de identidad. Llevan años actuando desde una versión limitada de sí misma y ni siquiera lo sabe. Si eso resuena contigo, suscríbete. Aquí tienes contenido que va más allá del scroll. Quiero que te detengas un segundo y pienses en algo. ¿Cuántas veces en tu vida alguien te dijo una frase sobre ti y tú la adoptaste como verdad? Eres muy sensible, no eres bueno con los números, eres demasiado tímido para eso, tú no eres de los que terminan las cosas. Puede que esa frase la dijo tu papá, tu mamá, un profesor, un jefe o incluso alguien que apenas te conocía. Puede que ni siquiera lo dijeron con una mala intención, pero eso no importó, porque en el momento en que la escuchaste, en ese contexto emocional específico, tu cerebro tomó una decisión. Esto es verdad sobre mí. Y a partir de ahí empezaste a vivir para confirmarla, no porque fuera cierto, sino porque el cerebro humano tiene una función que nadie te enseña en el colegio. Necesitas saber quién eres para poder funcionar eficientemente, y si alguien más te lo dice, lo acepta. Especialmente cuando eres un joven, cuando esa persona tiene autoridad sobre ti y cuando hay una emoción de por medio. Piensa en tu propia historia. ¿Hubo alguna frase, alguna experiencia, algún momento que te hizo decidir algo sobre ti mismo? Algo como, yo soy capaz de esto, o este tipo de cosas no son para mí. Si la tienes, guárdala, porque antes de que termine este video vas a entender exactamente de dónde vino. Hay algo que la mayoría de personas no sabe. Tu cerebro tiene una prioridad principal: ahorrar energía, y para lograrlo convierte todo lo que repites en automatismo. Pensamientos, reacciones, comportamientos. Con suficiente repetición esos automatismos se solidifican en algo que sientes como tu forma de ser. Un patrón repetido no es una esencia permanente, es simplemente lo que tu cerebro aprendió a hacer más rápido. Durante una gran parte del siglo XX, la neurociencia sostenía algo que hoy sabemos que era completamente errado: que el cerebro adulto era una estructura fija, que llegabas a cierta edad y quien eras, eras. Esa creencia dominó durante décadas. Médicos, psicólogos, educadores, todos operaban bajo ese supuesto. Si desarrollaste ciertos patrones emocionales en la infancia, los cargabas de por vida. Y entonces llegó Norman Deutsch,
Deutsch es un psiquiatra canadiense que dedicó años a documentar casos clínicos que la medicina convencional no podía explicar. Casos donde personas con daños neurológicos severos lograban recuperaciones que, según el paradigma para la época, eran imposibles. Publicó sus hallazgos en un libro que revolucionó la neurociencia moderna, El cerebro que se cambia a sí mismo. Merzenich demostró en laboratorio que cuando a un mono se le amputaba un dedo, la zona del cerebro que lo procesaba no quedaba inactiva. En semanas, las zonas adyacentes colonizaban ese espacio. El cerebro no acepta vacío, reorganiza, se adapta. Bach y Rita trabajó con personas que habían perdido el sentido del equilibrio por daño neurológico. La medicina decía, sin recuperación posible, pero él desarrolló un dispositivo que transmitía señales de equilibrio a través de la lengua. Después de practicar, los pacientes recuperaban el equilibrio incluso sin el dispositivo. El cerebro había creado rutas completamente nuevas. ¿Por qué importa esto para ti? Porque lo que estos casos demuestran no es solo que el cerebro puede recuperarse del daño físico, demuestra algo mucho más profundo. El cerebro cambia en función de la experiencia repetida, no en función de tu edad, no en función de tu historia, en función de lo que haces de manera consistente. Tu cerebro funciona como una red de caminos en el bosque. Mientras más veces recorres el mismo sendero, más profundo y marcado queda. Y si empiezas a caminar en una nueva dirección de forma consistente, eventualmente ese nuevo camino se convierte en la ruta principal. Yo soy ansioso puede ser simplemente he recorrido el camino de la ansiedad tantas veces que se convirtió en la ruta automática de mi cerebro. Por eso, como demostraron Deutsch y los casos que documentó, puede cambiar. Quiero contarte sobre Carlos. Lo conocí hace poco más de 2 años. Carlos llegó a su primera sesión conmigo vestido impecablemente, con un portafolio ordenado y una sonrisa que se esforzaba demasiado. Tenía 34 años, trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción y llevaba años siendo el tipo que resolvía todos los problemas técnicos, pero no el que nunca los presentaba. Cuando le pregunté qué lo había traído a coaching, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tengo todas las respuestas, Ramsés, pero en las reuniones alguien más siempre las dice primero y yo me quedo callado. Siempre me quedo callado. Fue en la tercera sesión donde apareció algo que cambió todo. Carlos me contó, tenía 11 años, estaba en clase de ciencias, levanté la mano para dar una respuesta y el profesor, en lugar de validarme, me miró y me dijo frente a todo el salón, usted no sirve para liderar, aprenda a escuchar antes de hablar. El salón se rió. Vean, Carlos no volvió a levantar la mano en ese colegio. Esa frase se convirtió en un programa. Empezó a comportarse en consecuencia, dejaba que otros hablaran primero, evitaba proponer ideas y mientras más lo hacía, más confirmaba, tenía razón ese profesor. En coaching le pregunté algo simple. ¿Un profesor que humilla a un niño de 11 años frente a un salón lleno de compañeros es una fuente confiable sobre tu capacidad de liderazgo? Como que lo pensó, luego lo procesó y luego salió una pequeña sonrisa. Al ponerlo así, se volvió evidente lo absurdo de haberle creído al profesor. Y aunque ya sepas qué fue lo que disparó esa forma de ser, tenemos que derrumbar esa creencia. Diseñamos un protocolo de exposición progresiva. Empezamos con pequeñas cosas como dar una opinión en una reunión pequeña al día. Luego, proponer una mejora de proceso. Con el tiempo la meta se convirtió en liderar una reunión de 30 minutos y la meta más poderosa fue presentar un proyecto ante la gerencia. 1 año después, Carlos está dirigiendo un equipo de 8 personas, no porque descubrió su verdadera personalidad, sino porque creó nuevas rutas cerebrales. Y la última vez que hablamos me dijo algo bien chévere. Ramsés, llevo 20 años creyendo una frase que dijo un nombre en 5 segundos. Eso no vuelve a pasar. Toma una hoja y completa estas frases sin pensar demasiado. Yo soy. Yo nunca. Yo siempre.
A mí me cuesta. Ahora hazte la pregunta más importante. ¿Eso es una verdad absoluta o una historia que llevas años repitiendo? Quiero hacer una distinción que pocas personas hacen y que cambia todo. Piensa en un momento de tu vida donde te sentiste completamente en tu elemento, donde el tiempo desaparece, donde no estás actuando para nadie, donde simplemente eres. ¿Lo tienes? Eso que sentiste ahí está mucho más cerca de tu esencia que cualquier etiqueta que alguien te haya puesto. Tu esencia tiene que ver con tus valores más profundos, con lo que amas genuinamente cuando nadie te está mirando, con lo que te mueve cuando no hay recompensa externa de por medio. Pero aquí está el problema que veo constantemente con las personas con las que trabajo. La mayoría lleva tanto tiempo actuando desde sus patrones aprendidos que ya no sabe distinguir entre lo que es su esencia y lo que es su programación. Y esta distinción lo cambia todo porque lo que viene de tu esencia merece ser cultivado y lo que viene de un patrón limitante puede ser transformado. ¿Cómo se forma la programación? Imagina que eres un niño de 6 años, tu cerebro está en su estado de mayor plasticidad, es una esponja que absorbe todo sin filtros, sin análisis, sin absolutamente nada. Y en ese estado empiezas a recibir mensajes del entorno. En casa, cada vez que expresas una emoción fuerte, alguien te dice: deja de llorar, que pareces un bebé. Tu cerebro registra algo muy concreto: mostrar lo que siento es peligroso, y entonces activa un mecanismo de protección. Suprime la emoción. No porque seas frío o insensible por naturaleza, sino porque a los 6 años ese fue el mecanismo más inteligente que encontraste para sobrevivir emocionalmente. De adulto, ese niño puede ser alguien que en las relaciones de pareja no sabe cómo expresar lo que siente, que evita los conflictos aunque tenga razón. La programación no se forma por algo malo que haya en ti, se forma porque eres humano. Pero lo que fue una adaptación inteligente en un contexto específico puede convertirse en una limitación cuando ese contexto ya no existe. Quiero hablarte de Aaron Beck, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Beck era un psiquiatra formado en el psicoanálisis. Trabajó con pacientes con depresión severa y notó algo que nadie había documentado con esta claridad. Sus pacientes tenían un flujo constante de pensamientos negativos sobre sí mismos que ellos mismos no reconocían conscientemente. Pensamientos que aparecían de forma automática como un murmullo de fondo. No sirvo para nada. Esto no va a funcionar. Soy un fracaso. Beck los llamó pensamientos automáticos y lo que descubrió fue revolucionario. Estos pensamientos no eran el resultado de la depresión, era su causa. Estos provenían de lo que llamó creencias centrales, convicciones profundas formadas en la infancia sobre uno mismo y el mundo. Creencias como debo ser perfecto para ser aceptado o no soy suficiente. Estas actúan como filtros perceptivos. No reaccionas al mundo como es, reaccionas al mundo filtrado a través de esas creencias y ese filtro puede ser actualizado. Sandra llegó a mi proceso de coaching hace 1 año y medio. Cuando entró a la primera sesión, antes de que yo dijera una sola palabra, ella ya se estaba disculpando. Espero no quitarte mucho tiempo, sé que mi situación no es tan grave como la de otras personas. Tenía 31 años, era contadora, buena en su trabajo, pero llevaba 3 años rechazando cualquier oportunidad de crecimiento. Un ascenso que rechazó porque no estaba lista, un proyecto que delegó porque otros lo harían mejor, una idea de negocio propio guardada en un cuaderno sin haber dado un solo paso. En nuestra segunda sesión le pregunté qué le asustaba más de avanzar y me dijo que quede en evidencia que no soy tan buena como creen. Y empezamos a rastrear de dónde venía eso.
Sandra creció en una casa donde su padre era un hombre perfeccionista. Si sacaba un 8 en un examen, la pregunta no era ¿qué hiciste bien?, era ¿por qué no fue un 10? Si intentaba algo nuevo y fallaba, el comentario era ya sabía que esto no iba a funcionar. Su cerebro llegó a una conclusión lógica para sobrevivir. Si no intento, no fallo. Si no fallo, no veo esa mirada. El costo era alto. Sandra tenía amigas con las que ya no salía porque se sentía inadecuada. Había dejado de ir al gimnasio 3 veces porque las primeras clases le fue mal. Su mundo se había ido reduciendo a un espacio cada vez más pequeño donde se sentía relativamente segura, pero completamente apagada. En una sesión clave le pregunté algo que la hizo llorar. Sandra, ¿cuánto te ha costado en oportunidades, en relaciones, en sueños no vividos, protegerte de esa mirada que ya no existe? Trabajamos algo que llamo separar la fuente de la creencia. Y cuando Sandra llegó al entendimiento de que su inseguridad no era identidad sino protección, algo se movió. Hoy Sandra está liderando un proyecto que ella misma propuso. Acaba de empezar a construir su negocio propio y hace poco me escribió: por primera vez en mi vida me equivoqué en una reunión y en vez de querer desaparecer, pensé, interesante, ¿qué aprendo de esto? No sé en quién soy ahora, pero me gusta mucho más lo que siento. Lo que veo en el trabajo con personas como Sandra es que el momento de ruptura no llega cuando consumen más información. Llegan cuando alguien les ayuda a ver el mecanismo exacto de cómo opera su patrón y les da un proceso concreto para desmantelarlo. En la columna 1 vas a escribir lo que creo que soy. Cosas como: soy malo para relacionarme, soy explosivo, soy desordenado, soy inseguro. Y en la columna 2, lo que posiblemente aprendí. Cosas como: aprendí a cerrarme para evitar el rechazo. Aprendí que el enojo era la única emoción permitida. Aprendí que el orden era una exigencia que resistía. Aprendí que equivocarme era peligroso. Ese cambio parece pequeño, pero psicológicamente cambia todo porque ya no te defines como defectuoso, ahora reconoces un patrón y los patrones se pueden reentrenar. Bien, hasta aquí entendiste 2 cosas fundamentales. Primero, tu cerebro construyó una identidad automática a partir de experiencias repetidas y mensajes del entorno, y que esto no es una verdad permanente sobre quién eres, es tu historial. Segundo, hay una diferencia enorme entre tu esencia y tus patrones aprendidos, y cuando ves esa diferencia, ya no te ves como alguien defectuoso, te ves como alguien que puede reentrenarse. Ahora bien, entender el origen del problema es fundamental, pero hay una pregunta que me imagino que ya debe estar rondando por tu cabeza. ¿Y si ya sé de dónde viene, pero sigo haciendo lo mismo? Eso es exactamente lo que vamos a responder en el siguiente video, porque hay algo que hace el cerebro que es mucho más poderoso y más sutil que simplemente repetir patrones. Tu cerebro construye una historia sobre ti, una narrativa, y esa narrativa no solo describe quién eres, la dirige activamente. En el video 2 te voy a mostrar por qué tu cerebro sabotea activamente cualquier cambio que no sea coherente con la historia que tiene sobre ti. La historia de Jairo, un diseñador con un cementerio de buenas ideas que nunca terminaba, y lo que descubrimos en sesión que lo estaba parando. Y cómo pasar de entender el problema a tomar las primeras acciones reales de cambio. Suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando sale el siguiente video. Si te gustó este contenido, dale like y compártelo con aquellas personas que creas que más lo necesitan. Y escribe en los comentarios la frase que más te repites sobre ti mismo.
quiero leerte. Enlace para apartar sesiones 1 a 1 en la descripción. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.